y obviamente todos sus hermanos de armas se reúnen en la iglesia de Sica y ellos dicen, pues, hablan con el párroco de la iglesia y ellos les dicen, miren, hagamos una cosa, cuando vengan los españoles, ¿no?, a modo de descansar en el pueblo, ustedes van a tocar campanas de la iglesia. Escucha, entonces, y todos los pobladores de la iglesia le dicen, sí, mientras nosotros con el ejército patriota vamos a estar más allá y vamos a utilizar estos pajonales que se llaman, eran una especie de montoneras de tola, que esas veces era una planta que creía que crecía muy alto, y ahí nosotros vamos a excavar hoyos, ¿no?, para la batalla que se venía, ¿no? Entonces, en ese momento, todas las personas, todos los pobladores dicen, sí, vamos a estar con ustedes y vamos a hacer que los españoles crean que todo está bien. Pero cuando lleguen, nosotros tocamos las campanas. Entonces, llegaron los españoles y todos los pobladores les invitaron comida a los españoles. El ejército español era un ejército muy bien formado. Y aquí les he traído por primera vez una réplica de uno de los dragones que se llaman los dragones de Tinta, que ha participado en la batalla. Este es. Pues ustedes pueden ver que eran guerreros, o sea, realmente era una caballería muy fuerte. Estaban armados con un sable y también tenían una pistola. Esta pistola les ayudaba en la caballería, que cuando se avanzaba la caballería y estaba ya la infantería enemiga, entonces encima del caballo disparaban con esa arma y mataban a muchos soldados. Y sobre eso que estaban heridos, jalaban los caballos y les remataban con las espadas, ¿no? Entonces, quisiera que vean, esta es una réplica del uniforme de ese día, ¿no?, de los dragones, se llamaban. Entonces, ¿cómo es? Inicia la batalla, por favor. Entonces, acá los patriotas tenían caballería contra la caballería realista. Estos son los dragones, ¿no?, que se llamaban así los realistas, ¿no? Y entonces, nuestra caballería eran patricios cochabambinos que fueron a la batalla con sus propios caballos, ¿no? Entonces ahí es donde se puede ver la diferencia de fuerza, por favor. Nuestra infantería eran voluntarios, no eran soldados profesionales. Sin embargo, los españoles tenían regimientos especializados en la batalla. Los rifleros de Cusco se llamaban ese regimiento de infantería, que estaban acompañados del general Pierola ese día contra nuestros combatientes, que tenían machetes, tenían cuchillos, algunas lanzas, pero muy pocos tenían rifles. Imagínense la diferencia, ¿no? En la artillería, que también nosotros teníamos cañones, porque antes desde Oruro habían traído unos cañones que estaban listos para el combate, frente a la artillería realista, que era una artillería profesional, ¿no? Entonces, ¿cómo se inicia la batalla? Y ese ha sido el error que han cometido los españoles. Los españoles ya estaban, ellos decían, ya hemos ganado la batalla, ¿no? Pero lamentablemente el error de Pierola, ¿cuál ha sido? Cuando se inicia la batalla, lanza la caballería, ¿no? Estos señores cometen el mismo error que ha cometido Napoleón hace muchos años atrás, ¿no? Confiado en que los iba a derrotar. Lanza su caballería, pero la caballería, a medida que corría para aplastar a nuestra infantería, recibían ondas, porque mucha gente que estaba ahí oculta tras los pajonales les lanzaban ondas, y entonces con piedra, ¿no? Entonces les caía a los jinetes y caían pues encima del caballo. Ha sido todo un desastre este día de la batalla. Entonces, la batalla, ya que la caballería española no pudo llegar incluso al objetivo, entra la infantería. Esos los soldados, los rifleros de Cusco, ¿no?, que entran ya para aniquilar a la infantería. Pero ¿qué ha pasado? Nuestros patriotas han peleado con tanto amor a su patria por la independencia que no les importaba si estaban mal armados. Y ahí empezó la batalla y se mataron entre ellos. Y realmente los españoles se han dado cuenta que no podían con la infantería nuestra,
y en ese momento nuestra caballería recién ingresó al campo de batalla. Entonces la caballería los impulsó por el lado este, y ahí es donde se aniquiló al ejército español. El ejército español tuvo que escapar a Sicacica, pero como en Sicacica nosotros ya habíamos planificado esa situación, todo ese resto del ejército cayó. Así ha pasado ese día la batalla de Aroma, con el triunfo, el primer triunfo de nosotros, los altoperuanos de esa época, que después ya se llama Bolivia. La victoria de los campos de Aroma para nosotros es un triunfo tan importante que ahora el mismo ejército de Bolivia festeja la batalla de Aroma como si fuera la batalla de la fundación del ejército. Si bien esto, reitero, salió en 1825, mucho después, con Simón Bolívar, pero nosotros como bolivianos amamos esta batalla porque es cuando realmente hemos demostrado la valentía y el poder que teníamos para poder eliminar solos, sin necesidad de argentinos, sin necesidad de los peruanos, no, solo los peruanos, acabar con todos los realistas. Posteriormente ya se inicia y se oficializa el ejército ya con la llegada del libertador Simón Bolívar, y posteriormente ya empiezan todas las guerras que en ese momento ya formaban parte ya, o sea, como bolivianos ya se había fundado la República de Bolivia, y entonces empiezan las batallas. Se ha hecho una especie de colección de uniformes, para que ustedes vean cómo ha sido la modificación de uniformes y qué participación ha tenido nuestro ejército en todas estas guerras que se han ido formando. Para comenzar, después de 1825 había una idea de formar una alianza con el Perú, ¿no? Y eso se llamó la Confederación Perú-Boliviana. Entonces, en ese momento, nuestro presidente, que era Andrés de Santa Cruz, ¿no?, trata de inmiscuirse en una guerra civil en el Perú, ¿no? Y aquí tenemos un soldado de infantería que ahora vamos a hablar. Batalla de Yanacocha, batalla de Montenegro, que es muy importante, y todo termina con la batalla de Yungay en 1839. Después, Bolivia no podía consolidar su libertad. ¿Qué ha pasado? Si bien Bolivia ya había nacido en 1825 y tal vez había una forma de aliarnos al Perú, una confederación, todavía Bolivia no tenía esa independencia. Muchos decían que Bolivia no debía existir, ¿no? Y entonces ahí llega la batalla de Ingavi en 1841 con el presidente profesor a veces José Bailiano, ¿no? Aquí hay un soldado de infantería de esa época, que puede ver el uniforme. Es cuando nosotros sufrimos la invasión de los peruanos en 1841, y obviamente también gracias a Dios y gracias al ejército los derrotamos, ¿no? Posteriormente ya llega la Guerra del Pacífico. Nuestro presidente Hilarión Daza, y este es uno de los uniformes de la época, ¿sí? Estos soldados que, bueno, aquí lo tienen, el uniforme original, es un uniforme de la época, en colorado, que obviamente se ha enfrentado más que todo se destaca en la batalla del Alto de la Alianza, que en realidad se llama batalla de Tacna, es el nombre correcto, ¿no? Entonces, en ese momento la infantería, ya vemos otros uniformes también, que son los amarillos y también los verdes, pertenece a Sucre y otro pertenece a Potosí. Entonces, a esa es la participación del ejército de Bolivia. Posteriormente, bueno, llega una guerra que realmente muy pocos deberíamos recordar. Esta guerra se llama la Guerra Federal. Si se nota, el uniforme cambia, va cambiando cada vez al próximo tiempo. Y entonces, una batalla que se dio, una guerra que se dio con los chuquisaqueños y los caseños, realmente es una locura, jóvenes, cómo vamos a pelear entre hermanos, pero se dio, se llama la Guerra Federal. Entonces, en una batalla, se llama Batalla del Segundo Crucero, participaron estos uniformes, es un uniforme de un soldado boliviano de infantería de 1898. Posteriormente, llega la Guerra del Acre.
Ahí también, obviamente, nuestra infantería ha tenido participación con el presidente José Manuel Pando en las densas arenas del Acre, que se da más o menos por la frontera con el Brasil. Y ahí usted puede ver la vestimenta de un soldado boliviano de la época también que ha participado de esa batalla, ¿no? Y obviamente, ¿quién iba a olvidar la guerra del Chaco, ¿no? Ustedes pueden ver en muchas batallas que el ejército boliviano ha participado y nuestros soldados han tenido que dar ahí su vida en los campos de Boquerón, Cañada de Strongest, Campo Jordán, Kilómetro 7, en Anagua, Villamont, tantas batallas que ha participado el ejército de Bolivia. Y la última casi que tenemos recuerdo ha sido la participación contra la guerrilla cubana, ¿no? Acá en 1967, cuando también nuestro ejército ha participado para poder desplazar un poco al famoso Che Guevara, ¿no? Que se lo enfrentó y obviamente cayó el Che Guevara. ¿Por qué? Porque obviamente también el ejército tuvo que responder a un ataque bélico, no era normal. Y bueno, la participación de nuestro ejército es muy importante, señores. A veces nosotros pensamos que el ejército es una forma que no nos da, digamos, una seguridad. Y yo creo que es importante, señores jóvenes, que ustedes que algún día van a llegar a ser, yo que sé, alcaldes, quién sabe, tal vez ustedes lleguen a ser grandes políticos o tal vez grandes militares, tienen que conocer un poquito de su historia. Ahora hemos tratado de mostrar una forma global, pero no se olviden que realmente a nosotros los altoperuanos nos ha costado muchísimo llegar a una libertad. Y esa libertad tenemos que cuidarla, tenemos que ver la forma de que no nos la quiten, ¿no? Ese es el mensaje de esta mañana y nada más, espero que les haya gustado. Muchísimas gracias. ¿Cómo están esta mañana? Hace frío, ¿verdad? No tanto, dice. ¿No? Hablar acerca de nuestra historia normalmente puede ser tremendamente complicado. ¿Por qué? Porque cuando estamos en el colegio, ustedes no me van a dejar mentir, agarras tu libro de historia y de repente resulta que nos ganan una guerra, nos quitan territorio. Pasas la página, nos ganan otra guerra y nos quitan más territorio. Luego pasas la página y ¡oh, sorpresa! Nos ganan otra guerra. ¿Y qué pasa luego? Nos quitan territorio. La verdad es que se ha invertido muchísimo esfuerzo por distintas élites políticas para que nuestros libros aparezcan así. Como que todo el rato perdemos y dar la vuelta y volvemos a perder y luego nos dicen además, cuando termina el colegio, después de habernos dicho, ¿no? Miren que perdemos, pero ahora ustedes tienen que salir al mundo y conquistarlo. Tienen que ser triunfadores, tienen que ser ganadores. Pero ¿cómo si no nos han enseñado nunca cómo es que se gana? Las profesoras y los profesores no tienen la culpa porque también les han enseñado así. El problema es que los profesores y profesoras tampoco se han dado la molestia de agarrar y decir, bueno, ¿será de esta manera? O sea, ¿perdemos a cada rato? A nadie le gusta ser del equipo perdedor. A nadie en el mundo entero le gusta ser del equipo perdedor. A nadie le gusta ser del Bolívar. ¿Quiénes son del Bolívar? ¿Quiénes son del Bolívar? ¿Quiénes son del Tigre? Eso. Bueno, los del Tigre pueden pasar a recoger ya su diploma. ¿Quién es el campeón? De este año nadie todavía.
Nadie todavía. A nadie le gusta ser del equipo perdedor. Profesoras, profesores, a nadie en la vida jamás, nunca le gusta ser del equipo perdedor. Entonces, ¿por qué no nos esforzamos un poco en mostrar qué cosa hemos ganado en lugar de mostrar qué cosas hemos perdido? Seguiremos pasando, por favor. La siguiente. Cuando nos enseñan historia, lo que se nos queda en la cabeza, lo que se conoce como la matriz histórica, aquello que te llevas, cuando sales del colegio no te vas a acordar de todo lo que te enseñaron, solamente te vas a acordar de algunas partes. Cuando se trata de historia de Bolivia, normalmente nos acordamos de entre 4 y 5 de estos eventos que aparecen acá. La conquista inca, que nos conquistan, la conquista española, que nos conquistan, la guerra de independencia, que la ganamos, pero parece que son otros los que vienen y nos regalan la independencia, ¿no es cierto? Bolívar y Sucre, esa historia de que llegaron con el ejército libertador. Bueno, cuando llegaron, resulta que ya estaba libre el país. Aquí Simón Bolívar y Antonio José de Sucre no hicieron ni un solo disparo por la causa de la libertad. ¡Qué mal Bolívar! ¡Qué mal Bolívar! Ni un solo disparo por la causa de la independencia de nuestro país. Guerra del Pacífico, que la perdemos, ¿no ve? Guerra del Acre, que nos dicen que la perdemos, a pesar de que realmente no hay ninguna prueba de que la hayamos perdido. Si ustedes ven un libro de historia del Brasil, ni siquiera aparece en los libros de historia del Brasil. ¿Se dan cuenta ustedes de lo idiota, de lo estúpido que es agarrar y decir: hemos perdido la guerra del Acre contra el Brasil? Y el Brasil dice: ¿y cuándo hemos peleado una guerra? No, hemos perdido. Y llorar y lastimeramente, ¿no? Es idiota, pero así se comporta nuestro sistema educativo. La guerra del Chaco, en todos los libros del continente, esta guerra se anota como sin vencedores ni vencidos. En todos los libros, excepto en los libros de Paraguay, porque ellos obviamente dicen que la ganaron, y en los libros de Bolivia, que nosotros decimos que la perdemos. Mientras que el resto dice otra cosa. ¿Están locos ellos o estamos locos nosotros o qué pasa? Bueno, la revolución del 52, que es una matanza entre bolivianos, dice que es en contra de la rosca minera. No hay uno solo de la rosca minera que se haya muerto en la revolución del 52. Gente de la clase media es la que se murió en la revolución. Ni uno, o sea, de la oligarquía, nadie, ni uno. Díganme uno que se haya muerto de la rosca, que supuestamente en contra de ellos era, ¿no? No, tranquilos, la pasaron bien, fantástico. Sus empleados llegaron al poder, además, ¿no? La pasaron bomba. Fueron la gente de la clase media la que se mató. La dictadura y la democracia. Con esta matriz histórica, ¿qué tipo de ciudadanas y de ciudadanos podemos formar? Gente que crea en su futuro, que crea en su país, que crea en su sociedad, que crean en ellas y en ellos mismos. ¿Sí o no? No. No se puede. No puedes enseñar derrota y esperar victoria. No puedes impartir conocimiento, entre comillas, de las cosas que hemos perdido y esperar que las personas a las que estás enseñando sean ganadores. No existe esa correlación, no hay tal, y sin embargo lo hacemos. Por eso sigamos por favor, siguiente.
Por eso yo me tomé el trabajo de investigar precisamente este tema y encontré en una investigación que hice en 60 establecimientos educativos de La Paz, El Alto y Viacha, solamente me alcanzó la plata para llegar a esas 3 ciudades, y descubrí que casi el 56% de los estudiantes investigados, 56%, estamos hablando de prácticamente 6 de cada 10, piensan que su país es un fracaso. ¿Qué piensan ustedes? ¿Bolivia es un fracaso o Bolivia es un éxito? Gracias, sistema educativo. Ni siquiera deberías pensarlo. Deberías pensar que tu país es el mejor del mundo, no por sus montañas, no por sus valles, no por su comida, no por su folclore, no, por su gente y por las cosas positivas que ha hecho a lo largo de la historia. Obviamente hice la correlación y exactamente es la misma cantidad de personas que piensa que Bolivia ha perdido o todas sus guerras o la mayor parte de sus guerras. ¿Por qué? Porque nuestros libros están plagados de esas cosas, pero obviamente de las cosas negativas, no de las cosas positivas. Siguiente, por favor. Siguiente. Hay una correlación entre historia bélica y percepción del país. Y esto pasa no solamente en Bolivia, sino en el mundo entero. En el mundo entero, los conflictos bélicos, las guerras, resultan ser separadores de la historia. No importa qué tan pacifista se cree un país, cuando cuenta su historia siempre habla de los eventos bélicos que ha tenido. Y si hablas mal de los eventos bélicos, entonces obviamente el resultado es que estás hablando mal de tu país. Siguiente, por favor. Obviamente, si yo les pregunto, ¿qué guerras Bolivia ha perdido? ¿Qué guerras ha perdido Bolivia? Guerra del Pacífico, Guerra del Acre, Guerra del Chaco. No era tan difícil porque ya puse el cuadro antes, así que no me vengan, ¿no? Era con chanchullo la cosa, ¿no? ¿Qué guerras? Esta es más difícil. ¿Qué guerras Bolivia ha ganado? Ya. Ok, gracias. Gracias por su participación. Vuelve el viernes. Ya. La cosa es así. Cuando vas a decir, y esto es también producto de la investigación, otros chicos y chicas como ustedes me respondieron algunos cuestionarios, y cuando se habla de las guerras perdidas, 80% o más, Guerra del Pacífico, la menciona casi el 65%, menciona la guerra del Chaco, el 57% más mencionan a la guerra del Acre, pero cuando se pregunta cuáles son las guerras ganadas, Pau, nada, naranjas verdes, Manajaniwa. Me pasó el dato a la compañera, por si acaso. Ahora, ¿cómo es posible que un sistema educativo te deje clavado en la mente cuáles son tus derrotas, pero no te enseñe ni una sola victoria? Ni una. Viejo. ¿Cómo es posible? Lo que pasa es que en nuestro sistema educativo existe la idea imbécil, de que tienes que conocer el pasado para no repetir los mismos errores. Seguramente ustedes la han escuchado un montón porque hasta los historiadores la dicen.
Hasta los historiadores dicen eso. No puedes enseñar con el mal ejemplo. No puedes enseñar con el mal ejemplo. Nunca en la vida, jamás, en ninguna parte, el mal ejemplo te va a producir buenas acciones. Jamás, nunca. ¿Acaso dices, mira hijo, me estoy pasando el rojo? Así no lo tienes que hacer. Me estoy pasando el rojo, ¿me ves? ¿Me ves que me estoy pasando? No tienes que hacer eso. Bueno, así funciona nuestro sistema educativo. ¿Ves? Hemos perdido. No tenemos que perder. No puedes. No puedes. ¿Cómo así? Bien, este es, ¿no? Bueno, para comenzar, una cosa que estaban diciendo mientras me respondían, la segunda pregunta de las victorias, era batallas. Somos fantásticos para acordarnos de batallas. Las batallas son parte de guerras. ¿Cómo es posible que enseñes el nombre de la batalla y no enseñes el nombre de la maldita guerra? Batalla de Yanacocha, batalla de Socabaya. Viejo, esas son dos de varias batallas que sucedieron en la guerra de pacificación del Perú. ¿Por qué es bueno enseñar eso? Porque no es lo mismo ganar una batallita que ganar una guerra, pues. ¿No? Y esa guerra por si acaso la ganamos, no quiero dejar la duda, ¿no? Invadimos el Perú, lo partimos en dos países, estado norperuano, surperuano. Nuestras leyes funcionaban en el Perú, nuestra moneda circulaba en el Perú y el ejército peruano se vestía con el uniforme del ejército boliviano. ¿Cómo se llama eso? En cualquier parte de este planeta, ¿cómo se llama eso? Cuando entras a un país, lo dominas militarmente, le das tus leyes, le impones tus leyes, le impones tu moneda, les haces vestir a sus soldados como a tus soldados. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? En la historia universal eso tiene un solo nombre. En la historia universal, en la historia de Bolivia no. En la historia de Bolivia se le llama, ¿no?, confederación. En la historia universal eso se llama conquista. Repitan conmigo. No, pues, como estronguistas, ¿no? A la una, a las dos, a las tres. Así se llama. Gracias. No se llama de otra manera en ninguna parte del mundo. Siguiente, por favor. No sé cómo se sienten ustedes con esta forma de enseñar, pero cuando yo hice la investigación, lo que más me dolió fue ver que esta forma en la que nos enseñan y nos han enseñado también a nosotros los mayores, es que esto te deja, no se fijen en mi dedo, sino la sombra, ¿no? 19% frustración. 17% enojo, rabia. 16% resignación. También puedo hacer un perro. Wow. ¿Vieron? ¿Cómo es posible
que nuestro sistema educativo nos enseñe frustración, enojo y resignación. ¿Por qué? Porque claro, cuando hablamos de nuestra historia, hablamos obviamente de las guerras y en qué inciden siempre pérdidas territoriales. Yo les invito a sacar su teléfono celular en este momento. No para jugar, pues, te estoy mirando. Creímos que no lo... Él creyó que no lo veíamos, pero sí, lo vimos. Saquen su teléfono celular y pongan pérdidas territoriales de Perú, o pongan pérdidas territoriales de Argentina, o pongan pérdidas territoriales de Chile, o pongan pérdidas territoriales de Brasil. Se van a dar cuenta, lo pueden probar en este momento, que todos los países de Sudamérica, sin ninguna sola excepción, dicen que han perdido territorio. Todos tienen razón. Todos tienen razón. Pero no está esto en sus libros de historia. En los nuestros, caramba. Cada vez que entras a una oficina pública, ahí está el mapota de pérdidas territoriales de Bolivia. Entras a un aula y ahí está el mapa de pérdidas territoriales. Lo ves a un político hablando por la televisión y detrás de él un mapa de pérdidas territoriales. Viejo. Es como enorgullecerte de esa vez que jugaste y te golearon 5-0. Estúpido, ¿verdad? Bueno, la cosa es que todos los países de Sudamérica dicen que han perdido territorio, pero solamente Bolivia lo pone como un aspecto principal. Y es más, nos lo creemos. Hemos perdido territorio. No, ustedes nos han quitado, dicen los demás países. Todos los países vecinos, por si acaso, piensan que Bolivia les ha quitado territorio, toditos, sin excepción. Todos. Hasta Brasil, el país más grande, piensa que ha perdido territorio. Pero no lo pone pues en sus libros de historia, especialmente aquellos que se distribuyen en las aulas de primaria y de secundaria. Nadie excepto siguiente, por favor. No voy a hacer mucho énfasis en esto porque obviamente hay más exposiciones. Vamos a ir rápido. La primera guerra que ganamos es la guerra de independencia. No fue Simón Bolívar ni Sucre. 16 años de guerra, por favor. Ya, y la ganamos nosotros. Bolivia se impuso al Brasil en 1825, por si acaso. Y gracias a eso conservamos prácticamente todo el departamento de Santa Cruz y el Beni. Siguiente. Después, la Confederación Boliviano-Peruana. Bolivia primero, Perú después, porque nosotros hicimos la confederación, no los peruanos. Guerra de pacificación del Perú, ya les comenté, ganamos. Siguiente. Guerra entre Bolivia y la Confederación Argentina, ¿no? Que dicen Humahuaca, Iruy y Montenegro, igual las batallas. Guerra contra la Confederación Argentina, les ganamos. Es más, anexamos territorio argentino a Bolivia. Siguiente. Luego, la guerra del Perú, 1841 y 1842, que solamente nos hablan de la batalla de Ingavi como si hubiese tenido una sola batalla. Esa guerra, una sola batalla, ¿no? La ganamos por si acaso. Les hicimos firmar un tratado de paz con nuestras tropas en territorio peruano. No vas a fregar nunca más ya Perú. Así. Siguiente. La guerra del Acre, 2 campañas militares, las 2 campañas militares victorias bolivianas, las 2. Siguiente.
La guerra del Chaco, la guerra del Chaco, la guerra del Chaco, ¿saben cómo acabó? Porque acabo de terminar un libro en donde he puesto eso. Tropas combatientes bolivianas, más de 54,000. Tropas combatientes paraguayas, 13,000. Artillería boliviana, más de 100 piezas activas. Artillería paraguaya fuera de combate. Aviación militar boliviana, 35 aeronaves activas. Aviación paraguaya fuera de combate. Muertos, 28,000 muertos bolivianos, 28,000, no 50,000 como dice Querejazo, 28,000. Varios estudios se han hecho ya al respecto. Muertos paraguayos, 40,000. ¿Quién ganó la guerra? Se lo dejo a ustedes, ¿no? Se lo dejo a ustedes. Porque a nosotros en ese momento nos agarraban, no, déjalo, ya Paraguay está muerto, ya, ¿no? Pero no, como hay que llorar, como hay que lamentarse, golpearse el pecho y ser los pobrecitos desgraciaditos, ¿no? Moriditos, tenemos que ser del continente para que nos tengan pena, entonces obviamente hay que decir que fue una derrota. A nadie le gusta ser del equipo perdedor, pero parece que a nuestro sistema educativo le encanta mostrarnos como perdedores. Ahora, no voy a decir más excepto una sola cosa. Este país ahora les pertenece a ustedes. Vean qué es lo que van a hacer con él. Y lo primero, sáquense esta carga que les han querido poner las viejas generaciones de derrotados y de derrotistas, sáquensela de encima y digan, eso es en lo que ustedes creían. Y creyendo eso, construyeron este país. Yo creo en la victoria de mi país, la victoria de mi sociedad y mi victoria individual. Así que váyanse al cuerno con sus ideas derrotistas, porque en el mundo real no sirven de nada, solamente sirven para perder, sirven para que venga un gaucho que no tiene formación ninguna o un peruano que no tiene formación ninguna, pero tiene mucha boca, y se quede con los puestos principales en nuestras principales empresas e instituciones. Para eso sirve. ¿Por qué? Porque el boliviano tiene que estar calladito, sumiso, humilde, ¿no? La principal virtud, humilde. La humildad no es una virtud, es una desgracia. Así que déjensela para las viejas generaciones y que se mueran así, humilditos. Ustedes no. Orgullo. Orgullo por su patria, orgullo por su familia, orgullo por ustedes mismos, ustedes mismas. Así se construye país. No se construye con una manga de derrotistas. Gracias. ¿Promoción o prepromoción? Muy bien. ¿Hay exalumnos también aquí de la Ayacucho? Perfecto. Adelante, adelante. Como Jorge les decía, hay cosas que no se pueden negar, pero nosotros mismos lo negamos. Cuando el Stronger le gana por goleada al Bolívar y los del Bolívar dicen que ha sido empate y no ha sido así, ¿qué piensan? ¿Está bien o está mal? Ya. Entonces, es un hecho que el Bolívar siempre va a ser menos que el Tigre. Mentira, pero ¿a qué voy? En la historia de Bolivia, como dijo Jorge, nosotros aprendemos de lo que dicen los extranjeros. Nosotros hemos invadido Argentina, hemos invadido Perú, le hemos ganado a los chilenos en Paucarpata, pero no, para los argentinos es empate.
Para los peruanos es empate. Para los bolivaristas es empate cuando el Tigre los golea. ¿No ve? Pero está mal. Eso es parte de lo que ha sido el sistema educativo boliviano. A ver, para los exalumnos, ¿alguna vez les han enseñado que hemos ganado alguna guerra? ¿Qué ha sido la historia de Bolivia? Pérdida y pérdida y pérdida. Y no se dan cuenta que la retaguardia boliviana ha construido también y ha sido parte del ejército boliviano. Les hago una pregunta a ustedes. Ahorita digamos que nos invade un país, X. ¿Quiénes se apuntan para ir a la guerra? Las chicas. Todos. ¿Hay alguien que no iría? Eso se llamaba en la guerra los emboscados o desertores. Pero ¿a qué voy? A que en la historia de Bolivia nos han metido tanto, nos han tamizado tanto en el cerebro que hemos perdido todo, que nos las hemos creído y eso se mete en la psique de todos y decimos cuando competimos afuera, ya sea en deportes, en educación, no podemos y no podemos, ¿por qué? Porque son extranjeros y siempre nosotros perdemos. Pero, ¿qué es un ejército? ¿Será un ejército en el sentido lato que nos dicen es una organización jerarquizada, conformada por las Fuerzas Armadas? No, el ejército somos todos. Chicos como ustedes han ido voluntarios a todas las guerras de Bolivia, jovencitos como ustedes. Si van a leer en especial la parte de la guerra del Chaco, que ha sido la más grande que hemos tenido, junto con Ingavi también, pero el Chaco ya fue monstruoso. Ha habido promociones como las del Ayacucho que han ido a la guerra, hay fotografías de los chicos que están saliendo del colegio. Ha habido promociones enteras que se han acabado en la guerra del Chaco. Un ejemplo es el Colegio Bolívar y el colegio el Instituto Americano de la Paz, donde las promociones se acabaron en una guerra. Y no solamente eso, sino que los padres, hermanos mayores, hermanas, también han contribuido en la guerra. Por ejemplo, ustedes de la promoción, toditos van a la guerra, junto con los de la prepromoción, digamos, ¿no ve? Pero los más chicos, junto con sus mamás, sus papás, elaboraban, ¿qué se llama? Uniformes, hacían una especie de bolsones que se llamaban cocataris, donde metían coca, cigarros, galletas, y ponían eso de la plata para la contribución para el ejército boliviano. Entonces, para mí, desde mi punto de vista, el ejército somos todos, incluida la retaguardia. Y para una población tan grande, a ver, ¿quién sabe cuántos kilómetros tiene Bolivia? 1 millón, digamos, 1.098.584 kilómetros cuadrados. ¿Y cuánto de población tiene Bolivia? 12 millones. Son, para, digamos, el cálculo actual, debieron estar más o menos por los 11.833.000 y pico. Eso significa que pónganse que 10 personas están en 1 kilómetro cuadrado. Es una de las densidades más bajas del continente. Y se han preguntado por qué una población tan pequeña tiene un territorio tan grande. Algo hemos tenido que hacer bien. En toda la historia de la humanidad, los países débiles han sido absorbidos por los países grandes. En cambio, Bolivia existe. Mis colegas ya me han antecedido con la palabra, de forma muy escueta, muy nimia si se quiere, parte de lo que han sido los mitos sobre el ejército boliviano. La siguiente, por favor. ¿Todas las guerras las hemos perdido? No, claro, porque Jorge ya les ha comentado, ¿no? Bolivia no tiene glorias militares. Bolivia siempre estuvo en inferioridad militar, que también es una falacia. Bolivia se ha preparado bastante para muchas guerras y nos ha ido bien. Siguiente, por favor. Con la mano en el pecho, para todos, antes de que les haya hablado Jorge, con la mano en el pecho.
¿Quiénes pensaban que Bolivia es un país de perdedores? Levanten la mano. Muy pocos. ¿Y quiénes pensaban que era un país de ganadores? Bueno, y la mayoría está medio que sí, medio que no. ¿Ya? Siguiente, por favor. Jorge, hace mucho, Jorge Bastoflor ha escrito un libro sobre las guerras más importantes de Bolivia. Bueno, todas las guerras en realidad que ha tenido Bolivia. Y son 13. Sin embargo, desde mi punto de vista y para no hacerlo muy largo, yo he querido tomar, no las 13, pero sí las más importantes. Guerra de la Independencia y la Batalla de Aroma, invasión brasileña a Chiquitos, invasión boliviana al Perú, la Confederación Perú-Boliviana que implica la rendición de Pau Carpata y guerra contra la Argentina, guerra contra el Perú, guerra del Pacífico, guerra del Acre y guerra del Chaco. Siguiente, por favor. La Guerra de la Independencia y la Batalla de Aroma, que ha sido el 14 de noviembre de 1810, como también me antecedieron, es el nacimiento en realidad del Ejército de Bolivia. Oficialmente las Fuerzas Armadas se crean el 7 de agosto de 1825, es decir, un día después de la independencia de Bolivia. Pero ¿por qué tocamos 1810? Es decir, retrocediendo 15 años antes, porque la Batalla de Aroma ha sido la unión de los bolivianos para derrotar a ejércitos realistas. Y estos ejércitos realistas no eran cualquier cosa, eran ejércitos profesionales. Y como estaba hablando hace un rato con Jorge también, ya después incluso llegaron los ejércitos napoleónicos, ejércitos españoles que lucharon contra Napoleón. Pero la victoria de la Batalla de Aroma es el nacimiento del Ejército de Bolivia, incluso antes de la fundación de Bolivia. Siguiente. La invasión brasileña, Chiquitos. Ahorita no podemos ni soñar ganarles a los brasileños. No, ni en fútbol los de Oriente se están haciendo golear tan feo en su casa. ¿No ve? Imagínense una guerra, pero sí, les hemos hecho retroceder. Lo que pasa es que los brasileños, según la geopolítica brasileña, y la frontera debía ser más o menos Cochabamba. Para ellos, geopolíticamente, toda la selva les correspondería. Entonces, invaden, poco antes de la independencia de Bolivia, en marzo de 1825, la provincia de Chiquitos. Y Sucre, todo enojado, se molesta y dice, no, vamos a llegar hasta Río de Janeiro y les vamos a enseñar para que aprendan a respetarnos. Entonces manda una carta a Pedro I, que era el emperador de Brasil, con este texto: nuestro gobierno desea el mantenimiento de la paz y de la más estrecha amistad entre los gobiernos americanos, pero no teme de nadie la guerra, poco que acaba de humillar 18,000 soldados de sus más orgullosos enemigos, y sus ejércitos están dispuestos para hacerse respetar y castigar a los justos. El siguiente, por favor. Esta parte, véanla bien. Prevengo pues al señor comandante general de Santa Cruz que si vuestra señoría no desocupe en el acto la provincia de Chiquitos, marche contra vuestra señoría y no se contente con libertar nuestras fronteras, sino que penetren al territorio que se nos declare enemigo, llevando la desolación, la muerte y el espanto para vengar nuestra patria y corresponder a la insolente nota y la atroz guerra con que vuestra señoría le ha amenazado. Le hemos amenazado al Brasil. ¿Y qué hace el Brasil? Se retira. Es más, se tiene que disculpar mediante la prensa al mundo entero y a los bolivianos por haber invadido el territorio. Poco después ya se funda Bolivia. Y no eran los, por si acaso, si bien estamos hablando de ejércitos, que en Bolivia estaba el ejército peruano y el ejército colombiano, eran los bolivianos los que tenían que ir a la guerra. Porque para que se movilice el ejército de Colombia necesitaba la autorización de Simón Bolívar, y para que se movilicen los peruanos necesitaba la autorización del Congreso peruano, porque ya Perú estaba constituida como república. Entonces los bolivianos son los que estaban armando para ir a una guerra contra Brasil, y Sucre los iba a llevar hasta Río de Janeiro para que aprendan a respetarnos. Siguiente, la invasión boliviana al Perú, lo que estaban comentando.
¿no? Bolivia invade al Perú, ya entrar en más detalles, ya es redundar sobre ello. Sin embargo, si ustedes les preguntan a los peruanos, ¿cómo acabó la, perdón, esta es la invasión al Perú donde derrotamos a los peruanos y como Jorge decía, los hemos hecho dividir en dos y hemos derrotado a los peruanos en varias batallas, pero la más grande ha sido Yanacocha y Socabaya y producto de ello es que se crea la Confederación Perú-Boliviana. Es la primera vez que le estamos derrotando a los peruanos. Siguiente. Es igual un cuadro de la batalla de Socabaya, por favor. Y aquí entramos a lo que es la Confederación Perú-Boliviana y la rendición chilena en Paucarpata. A ver, ¿quiénes saben que les hemos ganado a los chilenos? Les hemos hecho rendir. ¿Quién sabe? 1, 2, 3, 4, 5, ¿de cuántos? De 100 que están aquí. Pues sí, los chilenos se vanaglorian siempre, como es su lema, nuestro ejército siempre vencedores, nunca vencidos, pero había sido una mentira. Les hemos hecho rendir en Paucarpata. Lo que pasa es que para todos los vecinos, Argentina, Brasil, Chile, para todos, incluso al norte, estamos hablando ¿qué se llama? Del norte del Perú, para todos ellos era un peligro que Bolivia se una al Perú, porque si Bolivia nomás era un país tan grande, era poderoso, imagínense conjuntamente con el Perú, entonces querían hacernos desaparecer a como dé la gana, a como les dé la gana. Entonces los chilenos invaden al sur peruano y Santa Cruz va con su ejército y en una especie de malinformación entre los chilenos, una parte se va a Miraflores, no aquí a la zona, ¿no ves? Es otro lugar cerca de Paucarpata, y Santa Cruz los iba a destrozar y los chilenos se rinden. Lejos de ello, Santa Cruz les hace desfilar, humillándolos y les hace jurar 1 y 1000 veces que nunca más iban a volver a invadir territorio boliviano. A la siguiente, por favor. Y se firma un tratado con los chilenos en Paucarpata. Y vean esta parte. Juran en nombre de Dios inclusive. En el nombre de Dios Todopoderoso, autor y legislador de las sociedades humanas, y viene el tratado y pongan atención al artículo 8. Las dos partes contratantes se obligan a no tomar jamás las armas la una contra la otra. Es decir, que Chile jura que nunca más iba a invadir Bolivia. Y no solamente es en el tratado, sino que a los oficiales que se quedaron porque en primera instancia los devolvieron con todo su armamento hasta Chile, les hicieron jurar que nunca más iban a entrar a Bolivia, a atacar la Confederación, mucho menos Bolivia. ¿Y qué hace Chile después? Se da la vuelta y niega ese tratado. Pero tenemos la rendición de Paucarpata, donde les hemos hecho rendir a los chilenos. La siguiente, por favor. ¿Qué pasa en la guerra contra la Argentina? Mientras Bolivia, durante la Confederación, tenía ejércitos en Perú y estaba luchando también contra los chilenos, precisamente por la invasión chilena, los argentinos invaden Bolivia, invaden el sur. Y Santa Cruz no podía mandar todo ese ejército porque estaba precisamente luchando contra los chilenos y también contra los peruanos que no querían que se lleve adelante la Confederación. ¿Y qué hace Santa Cruz? Manda a un oficial que es Otto Felipe Brown, dice, anda, organiza un ejército y espera un ratito, no hagas nada porque una vez que yo acabé con los chilenos, vamos a entrar con todo hasta la Argentina. Pero no se podía. Entonces Otto Felipe Brown reúne a chicheños, tarijeños en Tupiza y estaba quieto. Pero como Heredia, que era el comandante argentino, no hacía nada, invade Argentina. Entonces se inicia la guerra contra la Argentina.
Entonces se rinde el ejército chileno en Paucarpata y Santa Cruz estaba por entrar con todo a la Argentina para hacer los trizas y como antes había sucedido durante Sucre ¿qué se llama? Con Brasil, sentarles la mano a los argentinos para que nunca más nos molesten. Pero no pasa eso, Chile vuelve a invadir y tampoco se pueden mandar los ejércitos, pero mientras tanto, Felipe Brown con el ejército boliviano del sur invade la Argentina y se apropia de la Puna de Jujuy, es decir, nos apropiamos del territorio argentino. Por favor. Aquí vemos a José Vallivian, la guerra contra el Perú, 1839-1841. Como era tan peligroso para Bolivia, su existencia era tan frágil todavía, imagínense, teníamos enemigos por todo lado, nunca nuestros vecinos han sido nuestros amigos, siempre han querido quitarnos territorio. Entonces, para aplacar un poquito las tensiones, Velasco, después de la derrota de la Confederación, devuelve la Puna de Jujuy a la Argentina y le dice ya, les devolvemos, pero nunca más quieran volver a pretender recuperar Argentina, ni menos apoderarse de Chuquisaca, que era uno de los objetivos de la invasión argentina. Y llega este señor, ¿quién es? ¿Los reconocen? José Vallivian. Siguiente, por favor. ¿Quién es José Vallivian? José Vallivian llega a la presidencia y una vez que se había derrotado al ejército de la Confederación, había un señor que también era presidente a la sazón del Perú, que era Agustín Gamarra, enemigo declarado de Bolivia. Y invade Bolivia, pero no para crear una confederación, sino para anexarlo, para subsumirlo, en otras palabras, casi ser sus súbditos de los peruanos. Y Bolivia en ese momento no contaba con el poderío que tenía el Perú. Los peruanos invaden por la zona del lago, más o menos por Puerto Acosta, si no me equivoco, Puerto Acosta. Entran, antes se llamaba Huaycho, después se puso el nombre de Puerto Acosta, invaden territorio boliviano y logran llegar a La Paz. Cercan La Paz, hay un combate en Mecapaca, se combate en el cementerio, lo que conocen hoy día el cementerio general, es donde acababa la ciudad de entonces, y se lucha en todas las calles de la ciudad. Vallivian no tenía más de 500 hombres, entonces pide ayuda al resto de los bolivianos y de toda Bolivia, de todos los confines, vienen de Tarija, de Santa Cruz, Cochabamba, y hay un señor más bien que ustedes lo han debido llevar en sus cursos de historia, que es José Miguel de Velasco. Este señor tenía un ejército aparte en el sur para derrocar a Vallivian y querer ser presidente. Pero cuando se entera de que los peruanos han invadido y tenían un ejército de 6,000 hombres, dona su ejército. ¿Y qué tenía este ejército en especial? Aparte de la caballería chicheña y sus infantes, que tenía unos fusiles que se llamaban hanoverianos, que les habían quitado a los argentinos, eso es otra historia, pero que para la época era pues la tecnología, ¿no? Hoy día podemos ver guerras de la Segunda Guerra, batallas de la Segunda Guerra, ametralladoras, pero no, en esa época un fusil era un tiro y basta. Pero, ¿qué pasa? Lo que pasa es que estos fusiles hanoverianos disparaban una bala y un balín pequeño, es como si uno tuviera dos fusiles. Esa ha sido la tecnología que ha permitido, por favor la siguiente, que en Ingavi, una más por favor, perdón, la anterior, que en Ingavi se gane una guerra a un ejército muy superior. Derrotamos, aquí en Ingavi, no es aquí esquina Ayacucho, ¿no? es por Chonchocoro, más o menos por ahí, cerca de Viacha. Los derrotamos y los sacudimos a los peruanos, invadimos el Perú. Hemos tomado Moquegua, Tarapacá y Puno. Después se los hemos devuelto. Pero para los peruanos también es un empate. También, y para los argentinos también es un empate. Les voy a poner un ejemplo.
Ustedes están en su casa, son 5 varones, por decirle, y vienen los vecinos, que son 10, quieren entrar a su casa para quitarle su casa, y ustedes los sacuden, ¿no? Los golpean a los 10. Y aparte de eso, vamos hasta la casa del vecino y nos apoderamos, y ellos nos expulsan de la casa. Ellos dicen, no, perdón, así. Entonces, lo que pasa es que ustedes los golpean a los invasores, van hasta su casa y los invasores después los botan, pero dicen, no hemos empatado pues, si los hemos botado también de la casa, no puede ser empate, si los estamos invadiendo, si nos están invadiendo, o sea, de invasores han pasado a invadidos y después dicen que son empates, y en la Argentina ni siquiera conocen estos hechos, y en Bolivia peor aún. Siguiente, por favor. En la Guerra del Pacífico, ese famoso mapita que nos meten en los colegios con las pérdidas territoriales, es la más grande mentira que nos han metido y nos han hecho sentir perdedores. Son las aspiraciones que Bolivia tenía a esos territorios, pero también los otros países tenían esas aspiraciones. El único territorio que era legítimo nuestro y que nos han quitado ha sido el litoral. Pero incluso dentro de la Guerra del Pacífico, nosotros ¿qué leemos? El otro día estaba comentando con unos amigos, y los amigos son gente profesionales, gente leída, que tiene acceso a la cultura, y me dicen, pero si les hemos traicionado los peruanos. O sea, una cosa es que los extranjeros, nuestros vecinos, hagan su historia con todas sus salsas y condimentos, pero otra cosa es que nosotros nos basemos sobre lo que ellos dicen. Bolivia jamás ha traicionado al Perú, más bien ellos nos han traicionado. Les hemos mandado un ejército profesional y bueno, con buen armamento, pequeño sí, pero profesional, y los peruanos los han destrozado, es decir, han llevado un tantito por aquí, otro tantito por allá, otrito me parece por acá, y nunca han tenido un ejército unido para luchar contra los chilenos. Y muy aparte de ello, en el Alto de la Alianza, los colorados han entrado a defenderlos al batallón peruano Victoria. Han entrado a defenderlos y han pasado sobre los chilenos. Es más, en un momento determinado se apoderaron de cañones y todo el armamento y hasta tomaron prisioneros, y en un momento ellos pensaban incluso que se había ganado la batalla y no sabían lo que estaba pasando en otros sectores. Y después todavía los peruanos, después de la batalla del Alto de la Alianza, que es la última que entra a Bolivia oficialmente, nos han tratado mal. En Tacna nos echaban la culpa que por su culpa hemos perdido y demás, y los bolivianos teníamos que retroceder, y lo mejor que hemos tenido en el ejército lo hemos perdido, y después Perú todavía nos traiciona en el Tratado de Ancón, por el que hasta ahora estamos pagando. Siguiente. La Guerra del Acre. ¿Qué es la Guerra del Acre? Hemos perdido con el Brasil. Siempre, como siempre, perdemos, ¿no? Perdemos todo hemos perdido. Pero en la Guerra del Acre ha habido 2 campañas, de la cual ninguna hemos perdido. Y lo que es más, ¿saben? ¿Alguna vez se han preguntado cómo llegaban en esa época hasta tan arriba, hasta la selva? Se tardaban meses en llegar, la mayoría se enfermaba con malaria. Imagínense, cruzaban en canoas, por ríos, por selvas. Asimismo, el ejército boliviano ha llegado, ha presentado combate y ha ganado. Ya después, con la intervención del Brasil, con un ejército que tenía para entrar en guerra, hemos decidido, que se llama transar, porque era imposible llevar un ejército tan grande para combatir a los brasileños. Por favor. Estas son algunas imágenes de algunos soldados en la Guerra del Acre. La siguiente. Igual, la llegada de los bolivianos, imagínense la situación, cómo caminaban en la selva. La siguiente más, por favor. Ahora vamos a entrar a la Guerra del Chaco. La Guerra del Chaco también habíamos perdido, es lo que nos dice la historia.
¿no? O sea, como todo hemos perdido, por ende también la guerra del Chaco habíamos tenido que perder. ¿Y qué nos han hecho creer eso? Los argentinos y los paraguayos. Bueno, los paraguayos tendrán su razón porque ha sido la guerra con ellos. No, nunca van a decir nos han destrozado en Villamontes, tal como los comentó Jorge. Nunca van a decir estamos a punto de que los ejércitos bolivianos al final reaccionen y lleguen hasta más allá de Villamontes. Pero quienes han ayudado son los argentinos, porque los argentinos eran aliados de los paraguayos y toda la prensa, literatura e información que se transmitieran pues de sucesivas ¿qué se llama? Ganancias de los paraguayos que están destrozando a los bolivianos y eso influía en la moral boliviana. Pero a la guerra del Chaco no la hemos perdido, hemos ganado territorios estratégicos. ¿De qué vivimos ahora, saben? ¿Quién sabe de qué vivimos ahora? Del gas. Vivimos del gas. ¿Y el gas dónde está pues? ¿Acaso no está en el Chaco? ¿Dónde está el gas? No dicen, ¿dónde está? En Tarija. Tarija no, y el Chaco, Tarija no tiene Chaco. Toda esa parte del Chaco es parte de Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija. Eso es lo que jóvenes como ustedes en esa época han ido a defender, ¿no? Con su sangre. Para culminar, la siguiente, estas son imágenes igual, por favor. Antes que nada, quiero terminar con esto. Bolivia ha hecho muchos esfuerzos, no es que no estábamos preparados, olvídense eso de Hilarión Daza, de que el chasqui no había corrido. Estamos hablando en una época que ya había telégrafos, no estamos hablando de la época de las cavernas ni del siglo XIV. O sea, esos cuentos de que hemos perdido por el carnaval y que en el Chaco no estábamos preparados, eso es una mentira. Bolivia ha combatido en todos lados y tenía ejército muchas veces muy profesional y hemos gastado bastante dinero para entrar a la guerra. En el Chaco hemos gastado mucho dinero en armamento, en aviones, en logística, en alimentos y demás para hacernos respetar. Por eso tenemos un país tan grande. No seamos derrotistas, veamos todo esto desde un punto muy objetivo, ¿no? No ser chauvinistas, pero tampoco basarnos en la historia que nos han contado 70 años atrás, especialmente con la llegada del MNR, donde habían sido los redentores y toda la historia de atrás había sido lo malo. ¿Por qué? Porque ellos eran los salvadores de la patria. Ellos nos han enseñado de que no ha habido victorias bolivianas, somos inútiles, pero los que nos van a gobernar de aquí en adelante son los ángeles redentores que han venido a escribir una nueva historia. Y no es así. Somos bolivianos, ¡viva Bolivia! Bueno, muy buenos días a todos. Un gran saludo al Colegio Ayacucho, a la Asociación de Exalumnos y a los invitados en general. Las personas que me han antecedido han contado temas muy importantes en cuanto a nuestra historia, principalmente el ejército boliviano, y a mí me cabe el honor de poder hablar también de esto, pero también poder hablar del glorioso Colegio Ayacucho. La siguiente, por favor. Vamos a empezar identificando, para hablar de la guerra del Chaco, ¿qué es el Chaco Boreal? El Chaco Boreal es una región boscosa, calurosa y seca, situada al norte del río Pilcomayo y al oeste del río Paraguay. Después de la independencia de los diferentes países y después de que el Paraguay hubiera perdido en la guerra de la Triple Alianza que se da entre 1865 y 1870 y con la consiguiente pérdida de territorio, definitivamente considera que ya no puede perder más territorio y también considera las aspiraciones bolivianas como una agresión hacia ellos. Nunca se lograron firmar los tratados respectivos, pero fundamentalmente no se pudo llegar a ningún entendimiento en el sentido de que su presidente, don José Gaspar Rodríguez de Francia, después de la independencia del Paraguay, decide unilateralmente no tener relaciones diplomáticas con ningún país. La siguiente, por favor. Dentro de las causas en las que podemos identificar esta guerra, tenemos, como les decía, la imprecisa fijación de límites heredada de la época tardío colonial,
en la que la zona del Gran Chaco formaba parte del virreinato del Río de la Plata. Como segundo punto, la derrota sufrida por el Paraguay en la guerra de la Triple Alianza, que llevó a sus gobiernos a no estar dispuestos a ceder más territorios. La búsqueda por parte del Estado boliviano de una salida atlántica para sus exportaciones de minerales y petróleo a través de los ríos del Chaco Boreal, que se da después de la Guerra del Pacífico, en la que definitivamente ya no tenemos una salida al Océano Pacífico. La no concreción de un proyecto alentado por el gobierno boliviano que preveía la construcción de un oleoducto que uniera sus yacimientos de petróleo con el puerto argentino de Campana a orillas del río Paraná. El fracaso de las negociaciones entre diplomáticos bolivianos y paraguayos que no pudieron llegar a un acuerdo que contentara las aspiraciones territoriales de ambos países. También fracasaron las gestiones conciliadoras de la Comisión de Neutrales y de la Sociedad de las Naciones, que estaban precisamente en la intención de evitar este conflicto. Y por último, la vasta existencia de reservas de petróleo en el Chaco Boreal, que desató la competencia entre dos empresas, la estadounidense, la Standard Oil, y la anglo-holandesa, la Royal Dutch Shell, que se ha determinado que en la época de la Guerra del Chaco, la Shell sí había contribuido económicamente al Paraguay, no así la Standard Oil, por recomendaciones de su gobierno. La siguiente, por favor. Acá podemos observar los límites que el Perú pretendía, que están identificados en color rojo y azul, y los límites definitivos a los que se llega después de la Guerra del Chaco. La siguiente, por favor. Las consecuencias. Y este es un tema interesante porque, como bien manifestaba Jorge, esta guerra, como una de las principales consecuencias, le quita la vida a 60.000 militares bolivianos y paraguayos, aquí hay un error, perdón y me disculpo, más los miles de heridos, desaparecidos, mutilados y afectados por enfermedades como malaria, cólera, disentería y fiebre amarilla. No debemos olvidar que, como también manifestaba Jorge, las personas que van a esta contienda eran personas que no tenían conocimiento del territorio y que pese al gran heroísmo que tenían, lamentablemente se ven afectados por estas enfermedades tropicales. La firma de un tratado de paz que en 1938 asignó gran parte del Chaco Boreal al Paraguay y el acceso al río Paraguay junto con el poblado de Puerto Casado a Bolivia. Una de las consecuencias más importantes es la grave crisis económica que afectó a ambos países luego de la conclusión de la guerra. Y para que nos demos cuenta hasta el punto en el que esta situación se llevó, recién en el año 2009 se llega a un acuerdo definitivo de límites entre ambos países, denominado el Acta de Cumplimiento y Ejecución del Tratado de Paz y Límites entre Bolivia y Paraguay de 1938. La siguiente, por favor. Estas dos fotos son interesantes y me ha parecido importante el tocarlas para demostrar las consecuencias de la Guerra del Chaco. En la primera foto vemos al capitán Manuel Marzana antes de la guerra y en la segunda foto vemos al teniente coronel Manuel Marzana el día en el que, por el desastre de Boquerón, lamentablemente por desinteligencias de nuestro ejército, cae prisionero en manos del teniente coronel José Félix Estigarribia. Este es el momento en el que está llegando al campamento paraguayo en calidad de prisionero de guerra. Y es importante porque cuando el gobierno paraguayo da la noticia a la población del triunfo en Boquerón, rinde un sentido homenaje al ejército boliviano, principalmente en la figura del teniente coronel Marzana. La siguiente, por favor. Entrando ya en temática, el Colegio San Simón de Ayacucho es fundado en la ciudad de La Paz el 27 de abril de 1826 por órdenes del mariscal Sucre y firmado por su secretario, el señor Infantes. Adicionalmente, de los 5 colegios que se crean a partir de la instructiva impartida. La siguiente, por favor. Acá también tenemos una breve recopilación en la que dice que el colegio, como les manifestaba, San Simón de Ayacucho, fue creado por decreto supremo del 27 de abril de 1826 como Colegio de Ciencias y Artes por disposición firmada por el gran mariscal de Ayacucho, don Antonio José de Sucre, y su secretario, el señor Facundo Infantes, en los ambientes del Colegio Seminario, actualmente Escuela México, ubicado en la calle Ingavi, que anteriormente se denominaba la calle de la Paciencia. Y
Y el decreto se encuentra, como ustedes bien saben, en el patio de honor del colegio. La siguiente, por favor. Este es un evento importante en la Guerra del Chaco, denominado el Corralito de Villamontes, en el que el ejército boliviano desconoce la autoridad del presidente Daniel Salamanca por desintelligencias entre ambos cuerpos, tanto el gobierno como el ejército. Y en la primera foto podemos observar al vicepresidente don José Luis Tejada Sorzano, exalumno del colegio, y a la derecha el doctor Daniel Salamanca con el general Enrique Peñaranda, también exalumno del colegio. La siguiente, por favor. A raíz de este corralito asume la presidencia don José Luis Tejada Sorzano, eminente abogado boliviano, y en la primera foto podemos observarlo sentado al lado del general Peñaranda. En la segunda foto también están ambos en campaña y atrás podemos identificar al medio al coronel David Toro, del cual nos ocuparemos más adelante, y al mariscal Bernardino Bilbao Rioja, héroe de la contienda del Chaco. La siguiente, por favor. Para poder hablar de los orígenes y de la participación del Colegio Ayacucho en la Guerra del Chaco, primero tenemos que hablar de la Brigada Scout que se crea el año 1915, que se crea también en forma paralela con los alumnos del Bolivian American Institute, actualmente Instituto Americano, y que se denomina la Brigada Scout Max Paredes, como cuna del civismo, entre cuyas actividades está también la de haber realizado una caminata a pie hasta la ciudad del Beni en el año de 1937. La siguiente, por favor. Dentro de lo que es la Guerra del Chaco y con la base de lo que implica la Brigada Scout, se crea el Batallón Illimani en primera instancia, del cual se desprende la Patrulla Cantutas, comandados por don Gastón Velasco, profesor del colegio, exalumno del colegio y también alcalde de la ciudad de La Paz, en compañía de don Armando Escobar Uría, que también llega a ser alcalde de la ciudad de La Paz. En unión con sus compañeros y profesores, se dirigen a esta contienda en el número de 300 alumnos, ¿no es cierto?, los cuales demuestran definitivamente un valor inmenso en la contienda. Y me voy a permitir leer un artículo del periódico El Diario de la Época, si me permiten, en el que dice: cuando repercute el estampido del cañón y quiebra el silencio y el tableteo de las ametralladoras, esos bravos muchachos, todo ánimo y rebeldía, junto a sus maestros gritando Cori Paití, Cori Paitá, viva Bolivia, viva el Gran Colegio Ayacucho, ofrendan sus vidas para defender el territorio nacional. Este valeroso episodio es reflejado en el himno del colegio, escrito por el profesor Froilán Pinilla, que dice: en tus aulas se formaron los valientes paladines, que en los campos de batalla sucumbieron cara al sol. Estos actos con letra de sangre están escritos en las páginas doradas de nuestra historia, donde un colegio se convierte en mártir por la defensa del petróleo boliviano. La carga histórica que esto implica para ustedes jóvenes es increíblemente grande, en el entendido de que, como lo manifestaban en su momento tanto Jorge como Arturo, son ustedes los que en este momento están en la posibilidad no solo de poder hacer de este país algo más grande, sino también el no permitir que estos actos de heroísmo y todo lo que implica la historia del Colegio Ayacucho se pierda. La siguiente, por favor. Y aquí hablamos de la corbata del Ayacucho, que es una historia que todos ustedes la conocen, que identifica el uniforme del colegio, era el traje azul y la camisa blanca, que identificaba al colegio y que actualmente no incluye la corbata. Y esto es porque en el año 1934 toda la promoción decide participar de la contienda del Chaco y es su director, don Delfín Eizaguirre, que les dice: ¿cómo ustedes quieren ir a la guerra si ni siquiera saben amarrarse los pantalones? Entonces los alumnos, en un acto de rebeldía, se dan la vuelta, se sacan la corbata y con ella se ciñen los pantalones y vuelven a darse la vuelta e indican: ahora sí estamos listos para ir a la guerra. Y desde esa época la corbata ya no forma parte del uniforme del colegio. La siguiente, por favor. Lo que les manifestaba, ¿no es cierto?, el profesor Froilán Padilla, autor de la letra del himno, y este párrafo que tiene una carga histórica terriblemente grande.
En tus aulas se formaron los valientes paladines que en los campos de batalla sucumbieron cara al sol, que es el himno que se entona cada 27 de abril con profunda emoción. La siguiente, por favor. Y ahora vamos a entrar a los exalumnos más importantes que participan de esta contienda y vamos a empezar por don José Luis Tejada Sorzano. Nacido en la ciudad de La Paz el 12 de enero de 1882, en el seno de la ilustre familia de los condes de Lastalla. Fue un abogado y político boliviano. Comenzó sus estudios primarios en 1889 y los secundarios en 1897, saliendo bachiller el año 1900. Continuó con sus estudios superiores, ingresando a la Facultad de Derecho de la Universidad Mayor de San Andrés, graduándose como abogado el año 1905 y murió en Arica, Chile, el 4 de octubre de 1938. Designado presidente de Bolivia por una revuelta militar, la que se dio con el primer golpe de Estado en Bolivia durante la Guerra del Chaco, denominada el Corralito de Villamontes. Entre otras de sus aptitudes, cabe recalcar que el doctor Tejada Sorzano era un gran deportista y formaba parte del equipo de fútbol, los Bolivian Rangers Fútbol Bolivian Club. La siguiente, por favor. El general Enrique Peñaranda del Castillo. Enrique Peñaranda nació el 15 de noviembre de 1892 en la hacienda Porobaya del cantón Chuchulaya, actual municipio de Sorata, ubicado en la provincia de Larecaja del departamento de La Paz. Sus padres fueron Teodosio Peñaranda y María del Castillo. Encontrándose en España por razones de salud, falleció en Madrid el 22 de diciembre de 1939. Fue el 30º presidente de Bolivia desde los años de 1940 hasta su caída en 1943. Durante la guerra él era comandante de la 4ª División de Ejército, encargado del área de operaciones y en las cuales realizó definitivamente un papel brillante. La siguiente, por favor. Don Gastón Velasco Carrasco. Gastón Velasco Carrasco, el autor de la letra de la Marcha Marítima, nació en la ciudad de La Paz el 26 de abril de 1905 y falleció el 30 de septiembre de 2002 a la edad de 97 años. Su familia cuenta que fue velado 4 días para que todos aquellos que valoraban su aporte a la reivindicación marítima boliviana pudieran despedirse. Este hombre se desempeñó como periodista, historiador y político y fue alcalde de la ciudad de La Paz en la Revolución de 1952. La siguiente, por favor. Don Armando Escobar Uría. Don Armando Escobar Uría nació en Ocobaya, en los Yungas, en 1910. Benemérito de la Guerra del Chaco, general de las Fuerzas Armadas, honorable alcalde de La Paz entre los años 1965 a 1970, durante el gobierno de René Barrientos Ortuño, heredero de sus aspiraciones. El año de 1966, después del triunfo de Barrientos, él es nominado como alcalde de la ciudad de La Paz por el presidente de la República. La siguiente, por favor. Y aquí entramos a un tema interesante y por eso hace un momento yo les manifestaba la persona y personalidad del coronel en ese entonces, David Toro, quien era uno de los oficiales más duros de la Guerra del Chaco y en realidad en base al cual se produjeron muchos de los roces que derivaron en el Corralito de Villamontes. Cuando don David Toro llega a la presidencia de la República, decide la fundación de YPFB, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, quienes se hacen cargo de las áreas asignadas a la Standard Oil Company, en el entendido de que en el transcurso de la guerra no habían aportado económicamente al país, y más aún por el descubrimiento en flagrancia de contrabando de carburantes hacia su filial de la Argentina. Esta fundación se la recuerda cada 21 de diciembre y la posterior nacionalización de todas las parcelas asignadas al Standard Oil. La siguiente, por favor. Es importante en este momento, jóvenes, este tipo de eventos que nos permiten a todos nosotros conocer una parte de nuestra historia. En las brillantes exposiciones de los colegas que me han antecedido, ustedes han podido conocer cuál es la verdadera historia del Ejército de Bolivia. Yo he tenido el honor de poder comentarles un poco cuál ha sido la brillante participación del Colegio Ayacucho en la Guerra del Chaco.
Yo en este momento simplemente quiero convocarlos muy fraternalmente, jóvenes, a que ustedes como futuro del país nunca se olviden de la herencia histórica que están cargando como alumnos del Colegio Ayacucho y que también en base a todo lo que han escuchado hoy día, el día de mañana ustedes puedan tomar decisiones más acertadas en lo que representa el manejo de nuestro país. Coripaití, Coripaitá. Gloria al Colegio Ayacucho. Muchas gracias. La Paz, ciudad de movimiento. Gobierno Autónomo Municipal.